Job, el hombre que sufrió 40 días, expuesto a pruebas, pero su fe transformó su destino divino en la tierra de Uz. En tiempos de Joacim, había un hombre llamado Job, íntegro y temeroso de Dios, que se distinguía por su justicia y su devoción eterna hacia el Altísimo. Job era un hombre próspero, poseedor de una vasta riqueza y de una familia numerosa. Sus hijos, identificados por su alegría y luz, celebraban festines, y Job, en su amor paternal, ofrecía sacrificios diarios temiendo que pudieran haber pecado. Pero en el cielo una conversación asombrosa estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Satanás, el acusador, compareció ante Dios y cuestionó la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción era solo un producto de sus bendiciones. Con una voz firme, Dios aseguró la integridad de Job, lo que llevó a Satanás a desafiar la lealtad del hombre. ¿Acaso teme Job a Dios en vano?, planteó Satanás, insinuando que, si sus riquezas fueran tomadas, su fe se desvanecería. Dios, en su soberanía, permitió que Job fuera probado, con la advertencia de que no se le quitaría la vida. Comenzaba así un capítulo devastador en la vida de Job. Job despertó una mañana, como cualquier otro día, pero el viento del destino sopló fuerte. Un mensajero llegó corriendo, anunciando que los bandidos habían robado su ganado y asesinado a sus pastores. Otro llegó, entre sollozos, informando que el fuego del cielo consumió sus ovejas y los siervos que las cuidaban. Y finalmente, un tercer mensajero, tembloroso, le reveló que su numerosa progenie había perecido en un trágico desplome de la casa donde celebraban. La devastación era inmensa, y Job, desgarrándose el manto, se postró en tierra y adoró, proclamando: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A lo largo de 40 días, Job enfrentó lo inimaginable. Su dolor, una carga pesada, fue en parte aliviado por la llegada de sus amigos, quienes al inicio guardaron silencio, sintiéndose abrumados por su sufrimiento. Sin embargo, pronto comenzaron a hablar, inquietos con su propia teología. Job, confiesa tu pecado, Dios está castigando tu maldad, insistieron. Sus palabras, lejos de consolar, erigían muros en el corazón de Job, quien afirmaba su inocencia. ¿Por qué los impíos prosperan mientras yo sufro?, clamó. La justicia divina parecía un misterio en sus labios, una piedra de tropiezo en su espíritu. La lucha interna de Job se intensificó con cada cuestionamiento. Desesperado por respuestas, buscó a Dios, pero el cielo permanecía en silencio, un eco vacío que resonaba en su alma destrozada. Sin embargo, en su tormento, el hombre no abandonó su fe. Con cada día que pasaba, su integridad brillaba más fuerte en medio de la oscuridad de su aflicción. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de su aflicción, Job no sabía que su sufrimiento era la antesala a una revelación divina que desafiaría sus conceptos de justicia y sufrimiento. La espera se tornaba tensa, y con cada latido de su corazón, se acercaba el momento en que Dios se manifestaría, ofreciendo no solo respuestas, sino un propósito mayor en su dolor. La historia de Job apenas comenzaba, y el clamor de su alma resonaría hasta el cielo, donde la soberanía de Dios se desplegaría en toda su gloria. El día 41 llegó con un manto gris de incertidumbre. El lamento de Job aún resonaba en su espíritu mientras se aferraba a la fe que lo había sostenido. Había conocido días de abundancia, y ahora su vida era una sombra.
su cuerpo cubierto de llagas. Los reproches de sus amigos se enredaban en su mente como espinas afiladas. Aunque la tristeza nublaba su corazón, la esperanza persistía como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Mientras Job se sentaba en cenizas, su corazón clamaba al cielo. ¿Por qué, oh Jehová, permaneces callado? ¿Por qué me dejas en esta angustia sin respuestas? No tengo nada en mí que merezca este castigo. Su voz se elevaba con la rabia del injustamente afligido. La injusticia parecía reinar sobre su vida. Por instantes la duda comenzaba a tomar raíz, pero él luchaba, convencido de que la bondad de Dios aún podía encontrarse entre las sombras. Cuando Job exclamaba, los cielos permanecían en silencio. Sin embargo, la naturaleza que lo rodeaba parecía responder en murmullos, y las estrellas en la noche brillaban como testigos del sufrimiento humano. Era un susurro en el viento, un eco de la creación que le recordaba que no estaba solo en su dolor. Sus amigos se trasladaron de reproches a argumentos, debatiéndose en preguntas que desnudaban sus propias inseguridades. ¿Acaso debes rendirte? El soberano Dios no castiga sin razón, decía Elifaz confundido. Invoque tú, y él te responderá. Clama a él y te mostrará su justicia, insistió Bildad, aunque cada palabra parecía profundizar el abismo de la desesperanza que rodeaba a Job. ¿Acaso no ves mi inocencia? Clamó Job, y su voz resonó con un poder divino. Mi justificación corre como un río, debo presentármelo, y mi causa será escuchada. Su determinación era palpable. Si había algo que aún poseía, era la certeza de su rectitud ante Dios. Pasaron los días como nubes espesas y en cada noche, Job miraba las estrellas. En sus ojos brillaban las promesas de respuesta. Anhelaba un encuentro con su Creador, la oportunidad de defender su causa ante el Altísimo. La lucha interna se intensificaba, y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué Dios había permitido su sufrimiento? Una noche, mientras meditaba, Job tuvo una visión. En su corazón resonaron palabras que estallaron como una tormenta sobre el desierto. Te he forjado en la fragua del dolor, Job. La prueba de tu fe es más preciosa que el oro, y yo me muevo en la oscuridad. Recuerda que yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra. Cada lágrima que derramas es conocida por mí. Job tembló ante la revelación. Aunque su corazón aún persiguiera respuestas terrenas, había un propósito mayor que para su mente huía. En ese momento de claridad, se sintió levantado, como si de entre las cenizas resurgiera una nueva vida. ¿Qué le esperaba en los días por venir? En su interior la certeza empezó a arraigarse, que la gloria de Dios sería revelada en su sufrimiento. Sin embargo, cuando la esperanza comenzaba a iluminar la senda oscura, un nuevo eco de sus pensamientos emergió. Pero, ¿cómo es posible que el Creador del universo se preocupe de un hombre como yo? No soy más que polvo y ceniza. Y en ese instante de reflexión profunda, las verdades divinas comenzaron a entrelazarse con su sufrimiento. Había un hilo de soberanía que tejía su historia. Mientras Job se preparaba para ver a su Dios, la atmósfera misma parecía cobrar vida. Una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo el susurro de la divinidad. Algo grande estaba por suceder, una revelación que sacudiría no solo su existencia, sino que resonaría a través de los tiempos. En el silencio que precede a la tempestad, Job se dio cuenta de que el plan soberano de Dios estaba muy por encima de su entendimiento, y que el desenlace de su historia, aún no revelado, traería consigo el propósito eterno del Creador. El día 42 amaneció con un sol velado, como si la creación misma compartiera la tristeza de Job. A medida que los primeros rayos iluminaban el suelo cubierto de cenizas, los ecos de su dolor resonaban en su interior. ¿Dónde está mi abogado?, murmuró entre dientes, sintiendo la carga de su clamor. ¿Quién intercede por mí ante el Altísimo? Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, estaban allí, pero sus palabras eran como sombras desvanecidas que no lograban alcanzar la profundidad del sufrimiento de Job. Se reunieron cerca,
observando su rostro marcado por el dolor y la desesperación. ¿Qué diremos al Altísimo, Job? ¿Te has examinado, corazón? ¿Hay alguna transgresión en ti que debas confesar? Cuestionó Sofar con cierta impaciencia. Job sintió el peso de sus acusaciones, el fuego de su tristeza convirtiéndose en brasas encendidas, y con voz firme exclamó: Si hay en mí pecado, quiero conocerlo. Si tengo iniquidad, quiero que me sea revelada. A medida que esas palabras salían de su boca, un destello de valor surgió dentro de él. Las horas se deslizaban lentamente. Cada instante parecía un año, y el sol comenzaba a descender en el horizonte. La desesperación de Job aumentaba, y la atmósfera se cargaba de un aire eléctrico, como si la creación misma pudiera anticipar el momento del encuentro divino. Aunque él me mate, en él esperaré, proclamó como un eco de su eterna verdad, recordando las promesas que una vez abrazó. En la penumbra de la tarde, Job alzó la mirada hacia lo alto y clamó con fervor: Si tan solo pudiera encontrarlo, si pudiera presentarle mi causa, estoy seguro de que me escucharía. En ese instante de angustiosa súplica, una voz resonó en su interior, más allá del eco del silencio. Job, yo soy tu refugio. No te he abandonado, aunque parezca que guardo silencio. La vida en la tierra era un reflejo del juicio en el cielo, y Job se sintió estremecer ante la majestad del Todopoderoso. Era como si un velo se levantara, y en su mente se vislumbraba una comprensión, una revelación escondida. Los vientos comenzaron a soplar con más fuerza, y una tempestad se aproximaba, fácil de sentir, llena de promesas del cielo. El corazón de Job palpitaba con ansias de entender, cuando una nube oscura se formó en el cielo. En aquel momento de conmoción, el mismo Dios parecía estar acercándose. De repente, un trueno resonó como un retumbar de su voz en la distancia. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?, preguntó la voz del Altísimo, llenando el aire de una sacudida profunda. Job sintió que su corazón se detuvo. En aquel instante, se dio cuenta que él apenas era un mero hombre ante el Poderoso. Las palabras de cuestionamiento que había arrojado al cielo eran en verdad humildes peticiones de un corazón afligido, pero ahora entendía que la verdad estaba más allá de su comprensión. Se sintió pequeño y despojado, y no pudo evitar someterse en reverencia, la dignidad de Dios imponente ante sus ojos. Mientras la tormenta se acercaba y la oscuridad cubría la tierra, Job fue consciente de que el propósito divino se había trazado desde la eternidad. Una revelación se asomaba al horizonte. Lo que comenzaba como desdicha y dolor en su vida, tenía un destino glorioso diseñado por las manos del Creador. No he venido a restringirte, resonó de nuevo la voz, sino para mostrarte que a través del sufrimiento se revela la eternidad. Te he guiado para que encuentres mi gloria. ¿Acaso estás listo para ver más allá de tus pruebas? Y así Job, entre el caos y la sublime preparado para escuchar la voz del Señor que cambiaría su destino, y revelaría la grandeza del plan soberano de Dios. Los ecos del trueno resonaban en el corazón de Job, quien, aún postrado en medio de sus cenizas, sentía que el tiempo se alargaba ante su angustia. Las palabras del Todopoderoso reverberaban en su alma, llenándolo de un nuevo sentido de urgencia y expectativa. ¿Estás listo para ver más allá de tus pruebas?, decía la voz, y en el silencio que se produjo, Job comenzó a preguntarse si en verdad podía soportar aquello que se le revelaría. La tempestad en el cielo parecía reflejar la tormenta interna que ardía dentro de él. Elifaz, Bildad y Sofar, atónitos ante el acontecimiento celestial, se preguntasen si la respuesta que Job deseaba obtener de Dios sería, de hecho, la que estuvieran preparados para recibir. En su corazón, Job recordaba las antiguas palabras que una vez escuchó: El Señor da, y el Señor quita. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. La lluvia comenzó a caer inicialmente como un susurro, luego como un torrente. Era como si el cielo entero se estuviera despojando de su peso, de los sufrimientos no solamente de Job,
sino de toda la creación. En medio de ello, Job, con la mirada fija en el cielo oscuro, clamó: Aunque no comprenda tu camino, levanto mis ojos hacia ti, aguardo tu respuesta. La voz resonó nuevamente clara y penetrante. He aquí, Job, el misterio de mi obra. Tus amigos son testigos, pero su entendimiento se encuentra nublado. Diles que en el sufrimiento te he moldeado. En cada prueba, te he acercado a mi corazón. Job sintió en su interior una mezcla de dolor y esperanza, una revelación que comenzaba a iluminar las estancias sombrías de su alma. ¿Quién puede entender el camino del Creador?, preguntó la voz, adentrándose en los recovecos más profundos de su ser. Yo he tejido la red del universo, y cada hilo lleva un propósito. Mi justicia es perfecta, aunque no es visible para el hombre. ¿Estás dispuesto a abrazar el propósito que he destinado para ti, y comprender que al final, mi gloria se verá a través de tu sufrimiento? Job cayó de rodillas, la lluvia cayendo sobre él como una lluvia de gracia. En su quebranto, sintió la carga de su dolor disminuir. El peso del pecado al que había estado aferrándose se deslizaba de sus hombros. Señor, quiero entender, quiero ver tu obra revelada, susurró. La voz del Altísimo se tornó más suave, y las tormentas empezaron a calmarse. Mi querido Job, he escuchado tus lamentos y tus súplicas. Tu fidelidad en medio de la prueba ha sido notoria. En tus luchas he estado contigo. A través de tus lágrimas he recogido cada una, y cada grano de dolor ha sido parte de mi gran diseño. Con lo que parecía ser un devastador susurro celestial, el cielo se despejó por un momento, revelando estrellas brillantes como promesas en medio de la oscuridad. Job sintió que una oleada de paz lo envolvía. La comprensión empezaba a tomar forma en su mente. Si tu gloria se manifiesta a través de mí, que así sea, así será, contestó Dios. Y tu historia será un testimonio. Muchos vendrán a conocer mi poder a través de tu fe. Y mientras la lluvia cesaba y una claridad deslumbrante cubría la escena, Job comprendió que su lucha no había sido en vano. La revelación de la grandeza de Dios sería el hilo conductor de su existencia, pero justo cuando la calma se asentaba, una nueva y poderosa voz resonó en el horizonte, desafiando el silencio. He aquí, he llegado para revelarte un propósito aún mayor, más allá de tu entendimiento actual. Job, lleno de asombro, esperó ansiosamente mientras la luz de la verdad comenzaba a deslumbrar su corazón, preparándolo para vislumbrar el gran plan soberano que aún estaba por ser revelado. La voz resonó con potente autoridad, como el eco de un trueno que atravesaba el cielo despejado. Job, profundamente tocado por la revelación, se sintió abrumado por la grandeza de aquel momento. ¿Quién eres tú, que te presentas en medio de mi quebranto, para hablarme de un propósito mayor? Su corazón palpitaba, confiado y temeroso, mientras las palabras continuaban fluyendo. No eres solo un hombre, Job, eres un instrumento en mis manos. Hoy te revelaré el hilo invisible que conecta tu sufrimiento con la red de la creación, dijo la voz, infundiendo en su espíritu una mezcla de asombro y reverencia. A medida que la luz comenzaba a cambiar en el horizonte, Job miró hacia el firmamento, donde las estrellas brillaban con un extraordinario fulgor, como si cada una llevara un susurro divino. Mis caminos son más altos que tus caminos, proseguía la voz. Al igual que el oro se purifica en el fuego, así también tus sufrimientos te han llevado a un estado de gracia que otros no pueden comprender. Estás en el umbral de una transformación que impactará a muchos. Elifaz, Bildad y Zofar, cuyos rostros reflejaban incertidumbre, comenzaron a sentir la tensión del momento. Preguntas girando como un torbellino en sus corazones. ¿Qué revelaciones serán otorgadas a Job? ¿Qué vuelta tomará su historia? Con la lluvia ya convertida en un suave rocío, el aire se volvió denso de expectativa. Recuerda, Job, que no solo a ti se dirige esta enseñanza, sino a todos los hombres que llegarán a ser parte de mi historia redentora, continuó la voz. He aquí, el sufrimiento es un puente hacia la gloria.
Muchos se verán reflejados en tu fe. ¿Podrás ser portador de este mensaje que trasciende la vida? Job, casi conteniendo la respiración, sintió que su quebranto se transformaba en algo mayor. Señor, te lo pido de corazón, dame fuerza. No solo deseo entender mi sufrimiento, sino que quiero ser un faro de esperanza para otros, clamó con fervor. Mientras las palabras de Job resonaban en el aire, la voz del Altísimo se transformó. Al final, tu historia será contada en generaciones, pero antes de que esta historia llegue a su cumplimiento, debes ser probado nuevamente. ¿Aceptarás mi desafío? Aunque la noche sea oscura, la aurora traerá luz. Una brisa fresca sopló a través de la llanura, llevando consigo la fragancia de algo nuevo, algo lleno de promesas y propósitos. La disposición y la fe de Job serían, sin duda, probadas una vez más, pero su corazón latía con una renovada convicción. El desafío no sería en vano. Estoy listo, oh Señor. Cuanto más profundo sea el dolor, más cerca estaré de tu propósito, exclamó Job. Entonces, un brillo de luz deslumbrante envolvió el lugar, como si el mismo cielo estuviera celebrando la decisión de Job. Escucha, Job, en la multiplicidad de las congojas, hay un coro de ángeles que aplauden los pasos de los justos. La voz prosiguió. Y el grito de tu alma será el canto de liberación para aquellos que escuchen. Así, en aquel momento, Job no solo se comprometió a soportar su sufrimiento, sino que abrazó completamente el papel que le había sido asignado en el paisaje divino. Pero, en la inmensidad de esta revelación, otra sombra se cernía en el horizonte. Un susurro que prometía una nueva dimensión de la batalla, que se libraría por su alma y por la humanidad entera. Pronto, la verdad se desplegará y con ella, deberá enfrentarse al adversario que buscará deslegitimar tu fe. El desafío será mayor, pero también lo será mi gracia. Y al pronunciar estas palabras, la voz dejó un eco en el aire, un eco de promesas y advertencias que resonarían en el corazón de Job, mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su vida y su destino divino. La brisa que había acariciado el rostro de Job comenzó a levantarse con una intensidad renovada, como si la misma tierra respondiera a la proclamación de Dios. Se sentía en el aire una expectativa palpable, un clamor de los cielos preparándose para una nueva revelación. Job, aún rodeado de sus 3 amigos, sintió que el peso de su sufrimiento se convertía en una antorcha de esperanza. De repente, un oscuro nubarrón cubrió el horizonte, como un recordatorio del adversario que, aún no visible, acechaba en las sombras. Recuerda, Job, que el enemigo de tu alma trabaja para hacer tambalear tu fe, resonó la voz del Altísimo, cuya autoridad era como un escudo contra cualquier desánimo inminente. Verás surgir pruebas que amenazarán con consumir tu propósito, pero mi gracia te sostendrá. Aférrate a ella. La atmósfera se volvió densa. Elifaz, Bildad y Zofar sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. ¿Qué más le sucederá a Job? Murmurarían entre ellos, sus corazones tambaleándose ante el manto tejible de lo desconocido. Pero Job, levantando la mirada hacia las estrellas centelleantes, supo que debía enfrentar lo que venía con una fe renovada, así como el oro es probado en el fuego, murmuró Job para sí mismo, reconociendo con cada fibra de su ser que no estaba solo en su sufrimiento. Te agradeceré, oh Señor, por cada lágrima que me acerque a ti. La determinación ardía en su corazón mientras se preparaba para la tempestad que ya se cernía sobre su cabeza. A poco de que el viento comenzara a silbar con un tono melancólico, la voz del Altísimo resonó nuevamente. No solo es tu fe la que está en juego, sino la salvación de muchos que vendrán después de ti. Tu sufrimiento no será en vano. ¿Estás listo para ser un canal de mis propósitos redentores? Job asintió con fervor. Estoy listo, Señor. Usa mi dolor. Haz de mí un instrumento de tu paz. En ese instante, mientras proclamaba su disposición, pudo sentir cómo un rayo de luz divina se esparcía desde el cielo, como si las mismas puertas del cielo se abrieran para derramar bendición y claridad
sobre su vida desgarrada. Un estruendo se escuchó a lo lejos, un eco de la creación misma, como si la naturaleza aguardara la inminente batalla. He aquí, Job, el adversario vendrá, pero cuando se levante como tempestad, recuerda que cada prueba te será una enseñanza, y tu perseverancia será una luz para muchos, advirtió la voz. La sombra de la incertidumbre comenzó a cobrar forma mientras Job contemplaba lo que venía. Sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que había una promesa. El desafío preparado para él no solo podría desgraciarlo, sino también traer una victoria que resonaría en las eternidades. Con un corazón palpitante, Job sintió que las fuerzas malignas se cernían sobre él, y mientras su mirada se fijaba hacia lo alto, supo que la revelación final de su prueba aún estaba por llegar. En el silencio que siguió, un profundo susurro parecía llamar su nombre, recordándole que en la tierra de su dolor aún florecería un mensaje de esperanza. Pronto, resonó nuevamente la voz. La verdad será revelada y aunque el adversario se levante contra ti, mi poder será la defensa. ¿Serás un testimonio viviente de mi gracia en medio de las tinieblas? Job, con fervor y determinación, contestó en su espíritu: Sí, Señor. En la sombra de mi sufrimiento, quiero ser un reflejo de tu luz. Y así comenzó la etapa más intensa de su prueba, un camino que lo llevaría a profundidades de fe que jamás había imaginado. La historia de Job apenas comenzaba a desenvueltas. La hora del desafío había llegado, la guerra espiritual estaba en marcha, y con ello, la salvación de muchos dependía de su inquebrantable fidelidad. El firmamento titiló nuevamente, y una voz cuando clamó al corazón de Job: No temas, Job. Recuerda, mi gracia te es suficiente. En la antesala de tu última prueba, el propósito eterno de Dios se manifestará. Job, con la luz de la revelación brillando en su ser, tomó un profundo aliento, consciente de que su viaje estaba a punto de llevarlo a un área de gloria que nunca había imaginado. Mientras la tempestad se arremolinaba en el cielo y los vientos aullaban con una furia inusitada, Job se mantuvo firme, sus ojos fijos en lo alto. Fue entonces cuando una sombra más oscura que la noche misma comenzó a surcar el suelo, y los espíritus malignos danzaron a su alrededor, buscando debilitar su voluntad. La madre tierra tembló bajo el peso de la oposición, como si ella misma soportase el clamor de angustia que ascendía hacia el cielo. Los espíritus malignos, manipulados por el maligno, comenzaron a susurrar en los oídos de Job. Mira tu condición, clamaban. Tus riquezas han desaparecido, tus hijos se han ido, y ahora te toca sufrir la enfermedad. ¿Es esta la recompensa de tu justicia? Job, en su vulnerabilidad, sintió el embate de dudas. Se debatía entre la fe y la desesperación, pero recordando la voz del Altísimo, su absoluto refugio, trabajó para aquietar sus temores. ¿Podré yo, hombre de fe, dudar de la soberanía de mi Dios? Aunque me mate, en él esperaré, se dijo mientras el eco de su resolución resonaba en su ser. De repente, vio como el dolor y la angustia que lo rodeaban comenzaban a transformarse en una atmósfera de oración ferviente. En el silencio que siguió a sus pensamientos, una luz resplandeciente descendió sobre él, envolviéndolo en la paz divina. De pronto, un nuevo grito se alzó en el cielo, uno cargado de autoridad y poder. Job, como eres justo ante mis ojos, tu sufrimiento servirá como un testimonio a las futuras generaciones. No solo llevarás las cicatrices de la prueba, sino también el estigma del testimonio de mi fidelidad. La voz del Altísimo resonó de nuevo, alineando su corazón hacia el propósito divino. No solo probarás tu fe, sino que también serás testigo de cómo el sufrimiento puede conducir a la gloria. Prepárate, Job, porque sobre ti vendrá una enseñanza que se recordará a lo largo del tiempo. En el horizonte una figura oscura se acercaba. Era el adversario, que había sido enviado para azotar su esencia más profunda. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Job, armado con la luz de su fe, se mantuvo erguido. ¿Crees que puedes quebrantarme?
Mi esperanza se sostiene en el Señor, gritó con una voz firme, resonando con la fuerza del propósito divino que lo guiaba. Los amigos de Job, temerosos y tambaleantes ante este encuentro, comenzaron a murmurar entre sí. ¿Quién podrá ayudar a un hombre cuyo propio destino se ha torcido? Su confianza se ha desvanecido. Pero Job, en su soledad, permaneció firme. Sabía que aunque todo parecía perdido, la victoria del Altísimo ya estaba configurada. Entonces el adversario se lanzó contra Job, presentando un despliegue de pruebas exhaustivas, tentando la fe de este hombre justo. Desafiante, Job respondió con la verdad que había atesorado en su corazón. Aunque la higuera no florezca ni en la vid haya frutos, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Los cielos se estremecieron ante su declaración, y la voz de Dios resonó nuevamente en el aire cargado. Job, tu perseverancia es un eco de mi amor. Con cada lágrima que derramas, estás sembrando un mensaje que florecerá en la redención de aquellos que te rodean. Mientras la tormenta de pruebas azotaba con fuerza, Job se erguía más fuerte. Entonces, la voz proclamó una última vez. He aquí, mi propósito a través de ti se manifestará por completo. Y cuando todo sea dicho y hecho, el triunfo no será solo tuyo, sino de todos los que claman a mí en las horas de oscuridad. Y así, en el ojo de la tormenta, Job continuó, aún en su penoso estado y con la esperanza de que la verdad sería revelada. La fe en su corazón latía con fuerza mientras el destino divino se desarrollaba, y con una ansia renovada, supo que lo que se estaba cocinando en el cielo superaría toda adversidad en la tierra. En lo más profundo de su sufrimiento, Job estaba a un paso de desvelar el propósito eterno para el que había sido llamado. Ser faro de esperanza para quien lo necesitase, sembrador de redención en un mundo colmado de desesperación. Mientras Job se mantenía firme en medio de la tormenta, los ecos de los cielos resonaban con vertiginosa fuerza, y en su corazón crecía la certidumbre de que el Altísimo tenía un propósito más grande. Sin embargo, el adversario continuaba su embate, susurrando con voz de serpiente. ¿Qué valor tiene tu fe si el dolor define tu existencia? ¿No es acaso la fidelidad del Señor más que un simple juego de palabras? Job, exhausto y desgastado, se sintió por un momento como quien se encuentra en una caverna oscura, donde las sombras del miedo lo acechaban. Su piel herida, cubierta de llagas, ardía como un fuego inextinguible, y su alma se debatía entre la confianza y la desesperanza. Pero entonces, elevó sus ojos hacia lo alto, y recordó las maravillas que el Señor había hecho en el pasado. Tú, que formaste la tierra con tu aliento, no olvidarás el clamor de tu siervo, murmuró con el quebranto en su voz. En ese instante, la voz de Dios se oyó con incansable claridad en la tormenta. Job, tú eres el crisol donde se fusionan fe y sufrimiento, y a través de ti, mis planes se cumplen en la tierra. No estás solo. La eternidad observa tu postura, y tus lágrimas son una ofrenda que se elevará al cielo como un incienso fragante. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se acercaron temerosos, sus corazones pesados como plomo. Job, ¿no es suficiente el dolor que has soportado? ¿A dónde se ha ido tu confianza? ¿Por qué no clamas al Dios que una vez te favoreció? Le dijeron, incapaces de comprender la batalla espiritual que se desataba en su interior. Mas Job, con un fuego renovado en su ser, respondió, no estoy en esta prueba porque he hecho mal, sino porque creo en el bien que el Señor puede derramar sobre mí, incluso en medio de la tristeza. Aunque me hiera, en Él esperaré mi sanidad. Con esa declaración, las cadenas del desánimo comenzaron a romperse en él. De repente, un viento fuerte sopló trayendo consigo una voz conocida, la misma que había clamado desde la tormenta. ¿Acaso puede el hombre creer que es más sabio que su Creador? ¿No te he mostrado que en tus llagas hay sanidad, y en tu dolor, la revelación de mi gloria? Resonó en su mente, y con cada palabra, la oscuridad dio paso a la luz. La prueba de Job no solo era su sufrimiento, sino la transformación que el Creador estaba llevando a cabo en su alma.
Las sombras a su alrededor comenzaron a temblar, como si ellas mismas reconocieran la autoridad que en su corazón había empezado a florecer, una fe que desafía todo entendimiento humano. Entonces, Señor mío, ¿qué es lo que deseas enseñarme en esta hora?, clamó Job con espíritu resurgente, y una respuesta estalló en el cielo cargada de revelación. Job, lo que estás enfrentando no es solo prueba, es preparación. A través de ti, muchos verán el poder de mi redención. Aun cuando todo esté en la balanza, el resultado mostrará la fidelidad de mi obra. Job sintió como si las cadenas que lo habían mantenido prisionero de la duda se desgastaban, y su corazón empezaba a bullir no solo de esperanza, sino de expectativas divinas. Con fe firmemente arraigada, se preparó para lo que vendría, consciente de su llamado, pero Dios en su soberanía, murmura entre las nubes: lo que prepararé es mayor que tu sufrimiento, e incluirá incluso aquellos que tienen el corazón endurecido. El tiempo revelará que en la vida de Job, mi nombre será glorificado en las generaciones venideras. Así, en ese interludio entre el dolor y la liberación, Job aguardaba. A medida que se aproxima el momento culminante, el cielo oscurece de nuevo, sugiriendo que la historia divina está lejos de concluir. Uno de los misterios más profundos del cielo comenzaba a desvelarse ante los ojos de Job, quien, a pesar de sus pruebas, se aferraba a la promesa de que el propósito de Dios, aun en el sufrimiento, podría cambiar la vida de muchos para la eternidad. Despertó Job una mañana, el rocío sobre su piel llagada, sintiendo la pesadez de noches interminables marcadas por el lamento. La sombra del hastío se cernía sobre él, pero en su interior, una llama de determinación crecía. «Hoy, Señor», proclamó con voz firme, «daré testimonio de tu grandeza incluso entre el polvo y la ceniza». Los amigos de Job que rodeaban su campamento, miraban con preocupada insistencia, buscando una respuesta a sus propios anhelos de comprensión. «Job, los cielos callan ante tu sufrimiento. Tu fe, ¿acaso no se ha tambalear por la intensidad del dolor? Abre tu corazón y grita contra el cielo», instó Elifaz, cuyo rostro denotaba la lucha de comprender el sufrimiento de su amigo. Job, en la profundidad de su dolor, sintió que el viento soplaba con fuerza, como un recordatorio de la promesa divina. Era el mismo viento que traía consuelo a los oprimidos y esperanza a los desesperados. «¿No es mi clamor un eco de tu propia voz, Señor?», respondió Job. «No soy solamente un hombre que sufre, soy un testigo de tu poder, un fiel entre las llamas». Con la claridad recién despertada en su corazón, Job reflexionó sobre la vida. Si viviera en la abundancia, ¿tendría este conocimiento de tu amor? Si en la prosperidad jamás hubiese conocido la angustia, ¿qué entendimiento tendría de la redención? Preguntó a sus amigos cada palabra como una flecha de sinceridad. Bildad, con la frente arrugada, se atrevió a objeción. Sin embargo, Job, la justicia de Dios se manifiesta en la prosperidad. ¿Por qué no clamas a Él en busca de tu restauración? Nadie es justo y siempre se puede ver la huella del pecado. Sus palabras, aunque lacerantes, sugiere que el dolor podría nublar la identidad de un hombre. «Escuchad», clamó Job, su voz convenciéndose de una profunda verdad. «No es en la prosperidad donde la justicia de Dios se revela, sino en la prueba de su siervo. Si mi camino está lleno de sufrimiento, es un camino que puede mostrar la luz de su verdad, una luz que puede guiar incluso al más perdido». Mientras las palabras resonaban en el viento, Job se sintió sostenido por una sabiduría que no era suya, sino del Altísimo. «He escuchado de ti, oh Dios, pero ahora mis ojos te ven. Mis heridas cuentan la historia de tu misericordia. Me preparas como un testigo ante todos», confesó, mientras el sol se asomaba por el horizonte, bañando su piel en la luz dorada. En ese momento de revelación, un susurro divino quebró el silencio. «Así como en la nube se oculta mi propósito, así también en el sufrimiento reside mi gloria. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Job. Tu fe es un faro que iluminará caminos oscuros,
incluso hasta el fin del mundo. Job se arrodilló abrumado. Entendía que el sufrimiento de su vida sería la antorcha que muchos seguirían al escuchar su testimonio. ¿Lo ves, Señor? Mi quebranto es parte de tu plan, murmuró. Los cielos parecieron temblar por un momento, y la angustia de la tierra se sintió aliviada con la promesa que se cimentaba en el corazón de Job. Pero entre la revelación y el aliento, el enemigo acechaba, buscando la oportunidad de desviar su enfoque. Job, aún no lo has comprendido plenamente, murmuró la serpiente en las sombras. Tu sufrimiento es una carga, y tu fe, solo una ilusión que se desvanecerá. Mas Job no se dejó abrumar. Con cada latido de su corazón decidió: Te alabaré, oh Dios, en medio del desierto. Tu plan para mí es más grande que el sufrimiento que enfrento, y mi fe no será sacudida. El cielo comenzaba a desnudarse de las nubes oscuras. La luz de la esperanza brillaba, prefigurando un futuro en el que Job se convertiría no solo en un hombre de pruebas, sino en un símbolo de fe y liberación para las generaciones venideras. Y así, mientras las sombras se movían a su alrededor, la voz del Altísimo prometió a Job: Has de ser redentor, y a través de ti, mi salvación resonará. El gozo que vendrá abrazará no solo tu vida, sino también el destino de muchos. Un nuevo capítulo dibujaba su silueta en el cielo, un capítulo que aún no había sido escrito, pero cuyo desenlace prometía ser glorioso. Con un corazón resuelto, Job se preparó para caminar por los senderos insondables de la fe, dejando entrever que todavía hay más en el plan soberano de Dios. Mientras Job se encontraba postrado en la tierra de su dolor, un nuevo día despertó, colmado de promesas aún no reveladas. Los ecos de su sufrimiento aún resonaban en su corazón, pero el fuego de su fe ardía como una antorcha en la oscuridad. Hoy, mi voz será un testimonio, murmuró Job, con un espíritu renovado que palpitaba en cada poro de su ser. Elifaz, Bildad y Zofar, aún afligidos, observaban cómo la tormenta seguía rugiendo en el cielo, pero también dentro de sus almas y corazones. Job, ¿acaso no ves que esta calamidad es el castigo por algún secreto pecado? Tu sufrimiento puede ser un grito del cielo, un llamado a arrepentirse, se atrevían a insinuar, pero sus palabras eran como espinas a Job, quien mantenía su integridad. Soy inocente ante el Altísimo, clamó Job con voz firme. ¿Quién puede juzgar mi caminar, si ni yo mismo puedo comprender la magnitud de su obra? El Todopoderoso es mi testigo. Cada vez que las dudas atacaban su espíritu, la certeza de que Dios estaba en control llenaba su corazón con una paz inexplicable. A medida que Job seguía buscando respuestas, la voz del Altísimo resonó en su mente con más claridad. Job, tus pruebas no son simplemente una carga de dolor, sino una preparación divina. Te estoy formando para ser un faro de esperanza y redención para muchos. La historia de tu vida se entrelaza en mi gran diseño. Con estas palabras, una nueva luz centelleó sobre la angustia que le había rodeado. Sin embargo, el adversario no había dicho su última palabra. En lo profundo de la tormenta, Satanás aguardaba, buscando la manera de derribar al hombre justo que se mantenía firme en su fe. Un nuevo asalto estaba por sobrevenir, desafiándolo a renunciar a su adoración. ¿Te aferras aún a tu inocencia, Job? Mira a tu alrededor. Tu vida es una serie de desgracias. ¿Dónde está el Dios que solía bendecirte? Susurró con voz astuta, intentando romper la muralla de fe que Job había erigido. Silencio, enemigo de mi alma, respondió Job con fervor. No me moveré de esta verdad, mi Redentor vive, y en mi carne lo veré. Su gloria será evidente incluso en mi sufrimiento. Con cada palabra, la presencia divina se hacía más evidente a su alrededor, alentando su espíritu a mantenerse firme. Mientras Job se preparaba para lo que parecía ser un nuevo desafío, algo inesperado comenzó a suceder en el ámbito espiritual. Un relámpago cruzó el cielo, y un ángel del Altísimo descendió, trayendo un mensaje de aliento. Job, eres más que un hombre en dolor.
Eres un testigo de la grandeza de Dios en medio de la adversidad. Te están siendo reveladas verdades que muchos buscarán en las generaciones futuras. El cielo resonaba con poder mientras la voz divina continuaba. Sigue adelante, Job. Cada lágrima es un relato que dará voz a los desesperados. A través de tu sufrimiento, tu historia será un camino de gloria, resonando a través de las edades. Tus amigos pueden no entender, pero yo estoy contigo. En la distancia, los amigos de Job, llenos de confusión, comenzaron a cuestionar lo que estaban presenciando. Job parece más fuerte en su quebranto. ¿Qué puede significar esto? ¿Es acaso que su fe ha trascendido aún a su sufrimiento? Murmuraban entre sí, temerosos de la grandeza de lo que estaban presenciando. Muchos vendrán a ti en su necesidad, continuó el ángel. Tu historia resonará como un eco de redención. No te desanimes. La batalla aún no ha terminado, pero la victoria está cerca. Fue entonces que, a lo lejos, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo la promesa de un cambio. Job sintió que su espíritu se alzaba por encima de su sufrimiento, como un ave fénix naciendo de las cenizas. Señor, que tu gloria sea vista a través de mí, clamó con fervor. El tiempo estaba por llegar. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de revelarse. Mientras el viento se intensificaba, la voz del Altísimo resonó de nuevo. ¿Estás listo para ser un testigo viviente de mis propósitos, Job? El desafío será grande, pero también lo será mi gracia. Con cada latido, Job podía sentir que la temporada de pruebas estaba llevando hacia una realidad gloriosa. Sí, Señor, estoy listo, respondió, dispuesto a enfrentar lo que venga con la certeza de que el plan soberano de Dios se manifestaría de una manera que nunca podría haber imaginado. Y así, la historia de Job continuaba, un relato de fe que resonaría en los corazones de muchos, llevando consigo un mensaje divino de esperanza y redención que aún debía ser revelado.